Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestro curso acerca de cómo elaborar un proyecto exitoso. Recordemos que este curso tiene una duración de 8 módulos y que estamos ahora comenzando el sexto módulo y esperemos que sea realmente el aprendizaje significativo y que podamos aprender realmente de manera procesual y de manera dinámica cómo elaborar un proyecto exitoso, cuáles son los principales elementos que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar un proyecto y todos los detalles concernientes al diseño principalmente. Y lógicamente, basándonos en ese buen diseño que nos pueda dar una mano realmente a la hora de llevarlo adelante, es decir, a la hora de ejecutar ese proyecto. Bien, como les decía, hoy vamos a desarrollar la clase, el tema número 6, que tiene que ver con el tema de los indicadores y los medios de verificación y los supuestos, que son elementos fundamentales para realizar seguimientos adecuados, para realizar evaluaciones y también para adelantarse a los posibles riesgos que eventualmente puedan presentarse en el proceso de ejecución principalmente. Bien, podemos iniciar con relación a los indicadores, hablando un poco de qué son estos indicadores que en la matriz del marco lógico vamos a tener que utilizar. Y sencillamente los indicadores son herramientas que vamos a utilizar para medir, para evaluar todo el proceso, el progreso, el impacto de un proyecto o programa a lo largo de su ciclo de vida. Estos indicadores van a desempeñar un papel clave en la matriz del marco lógico, ya que van a ayudarnos a medir la efectividad, el éxito del proyecto con relación a los objetivos y a los resultados que nos proponemos en nuestro proyecto. Siempre teniendo en cuenta que cada proyecto tiene su particularidad. Los proyectos financieros tienen su particularidad, los proyectos de desarrollo tienen su particularidad, los proyectos eh, arquitectónicos de ingeniería tienen su particularidad, los proyectos de producción tienen sus particularidades. Así que estos indicadores van a variar dependiendo mucho de cuáles son los objetivos que nos tracemos en ese proyecto. Algunas categorías de indicadores podemos citarlas a continuación. Están los indicadores de insumos que van a medir los recursos, los suministros, todo lo que tenga que ver con los recursos y suministros que vamos a necesitar en el proyecto. Por ejemplo, algunos indicadores de insumos pueden incluir el presupuesto disponible, la cantidad de personal asignado y la disponibilidad de equipos o materiales, ¿verdad? También están los indicadores de resultados que se centran, como su nombre lo dice, en los resultados directos del proyecto o programa y nos van a ayudar a medir el logro de los objetivos intermedios que consideramos que son esenciales para alcanzar esos objetivos finales. Por ejemplo, si el objetivo final es, por ejemplo, reducir la tasa de analfabetismo, en el caso de proyectos educativos o programas de desarrollo, programas de políticas públicas, un indicador de ese resultado podría ser el número de personas que han completado un programa de alfabetización. Es decir, supongamos que del total del 100% podemos colocar como indicador de resultado que al menos el 60% de las personas que fueron inscriptas en un proceso de alfabetización pudieron completar exitosamente un programa de alfabetización. O sea, ese es el sentido que hay que darle, digamos, en la construcción de indicadores. Están también los indicadores de impacto
que, como su nombre lo dice, van a evaluar el impacto a largo plazo, mejor, y los cambios significativos que se esperan lograr con el proyecto. Y estos pueden medir, por ejemplo, la disminución de la tasa de mortalidad infantil en el caso de proyectos de salud o de políticas públicas, la mejora de la calidad de vida de una comunidad o la reducción de la pobreza en una región. También están los indicadores de proceso o de actividades que se van a centrar en la ejecución y el progreso de las actividades del proyecto. Ahí se va a medir el cumplimiento de las tareas que planificamos, los hitos que fueron establecidos y que hablamos en la clase anterior. Y bueno, algunos ejemplos de estos indicadores de proceso o de actividades pueden incluir, por ejemplo, el porcentaje de actividades completadas a tiempo o el número de capacitaciones realizadas. Por ejemplo, si nos proponemos hacer capacitaciones, entonces 100% de capacitaciones realizadas o 70% de capacitaciones realizadas, o actividades completadas del 100%, por lo menos un 60 o 70% de las actividades fueron completadas exitosamente, y de esa manera vamos, como su nombre lo dice, indicando de qué manera el proyecto va a poder medirse en términos de cumplimiento de sus objetivos y de sus resultados. Eh, para crear estos indicadores tenemos que asegurarnos de realizar algunos pasos y algunas preguntas principalmente. Por ejemplo, la población o grupo objetivo, y ahí tenemos que preguntarnos para quién, el lugar en dónde, la cantidad, tenemos que preguntarnos cuánto, la calidad, cómo se requiere, y el tiempo, cuándo va o cuándo se espera desarrollar esa actividad, ese proceso, esos resultados. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, cuál es el proceso, cuáles son los pasos para elaborar un indicador, ¿verdad? Por ejemplo, si nuestro objetivo es aumentar, y podemos ver, aumentar el índice de empleo en los jóvenes, por ejemplo, de la ciudad de Luque, tenemos que preguntarnos en primer lugar, ¿quién? Entonces ahí aparece el primer elemento. Jóvenes entre 18 y 25 años obtienen su primer empleo. ¿Dónde? Entonces tenemos que agregar el factor espacial, digamos. Jóvenes entre 18 y 25 años de la ciudad de Luque obtienen su primer empleo. Cuando nos preguntamos cuánto, entonces se amplía y llegamos a que 300 jóvenes entre 18 y 25 años de la ciudad de Luque obtienen su primer empleo. Cuando nos preguntamos cómo, 300 jóvenes entre 18 y 25 años de Luque obtienen su primer empleo con un contrato de al menos un año de duración. Se dan cuenta cómo se va desarrollando en forma cualitativa el indicador, y nos preguntamos luego cuándo. Y ahí ponemos entre el año 2015 y el 2017, es decir, en un periodo de 2 años, 300 jóvenes entre 18 y 25 años de Luque obtienen su primer empleo con un contrato de al menos un año de duración. Este es el camino que hay que recorrer para construir un indicador que sea realmente de impacto, que sea un indicador que realmente nos sirva a la hora de medir el avance, el progreso de nuestro proyecto. Entonces, el indicador queda redactado de la siguiente manera. Entre el año 2015 y 2017, 300 jóvenes entre 18 y 25 años de Luque obtienen su primer empleo con un contrato de al menos un año de duración. Este es el camino, la forma, los pasos que hay que seguir para construir un indicador que sea exitoso, digamos, que nos ayude a la hora de medir el impacto de nuestro proyecto. Pasemos ahora a nuestro segundo tema, que tiene que ver con los medios de verificación. En la matriz del marco lógico está el indicador en una columna y al lado ya están los medios de verificación. Y también posteriormente están los supuestos, que vamos a hablar más adelante.
¿Qué son los medios de verificación? Sencillamente los medios de verificación son las herramientas que utilizamos para verificar la información, para tener los datos concretos de si se realizaron o no las actividades que están previstas y que están expresadas en la matriz del marco lógico. Entonces, los medios de verificación son conocidos también como fuentes de verificación, son herramientas utilizadas para recopilar datos y evidencia que permite evaluar si se están cumpliendo los indicadores de un proyecto, programa o proceso. ¿Por qué son importantes los medios de verificación? Porque en la gestión y evaluación de cualquier actividad nos dan pruebas objetivas. Es decir, si nosotros tenemos la lista de participantes y vemos que en la lista de participantes dice que participaron 100 personas en una reunión, ese es un dato objetivo, no sale de una información subjetiva que va de boca en boca o alguien que opinó que hubo 100 personas, etcétera. No, hay documentación que avala que existieron o que asistieron 100 personas en una actividad, por ejemplo. Entonces, proporcionan pruebas objetivas y documentadas de que se están logrando los resultados previstos. Algunos ejemplos de medios de verificación son los documentos o registros que incluyen informes, actas, registros contables de asistencia, de capacitación, contratos, encuestas, etcétera. Entrevistas y encuestas que podamos realizar o que podamos encontrar o que se realizaron a lo largo del proyecto. La observación directa, que implica que alguien observe las actividades y vaya colocando esas observaciones en un cuaderno de campo, por ejemplo. Datos estadísticos que surgieron durante el proceso de ejecución del proyecto o programa son interesantísimos medios de verificación de que se están realizando o que se están cumpliendo los indicadores, las actividades, etcétera. También las pruebas físicas o técnicas que se suelen realizar en proyectos técnicos, científicos, de laboratorio, de ingeniería, etcétera, son muy importantes como medios de verificación. Los registros de presupuesto y financiamiento para evaluar la gestión financiera de un proyecto, las fotografías, los videos, las herramientas audiovisuales son muy importantes como medios de verificación, como prueba, como muestra de que se hicieron o no las cosas. Informes también de expertos, evaluadores, que suele ocurrir en algunos proyectos que son contratados expertos externos para evaluar proyectos, por ejemplo. Estas evaluaciones, estas observaciones de expertos son fundamentales como medios de verificación también. La importancia que tienen los medios de verificación tienen que ver con que son esenciales para la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones informadas en la gestión de proyectos y programas. ¿Por qué? Porque como dijimos, al proporcionarnos evidencia objetiva y documentada, nos van a permitir a las partes interesadas, los gerentes, evaluadores, etcétera, evaluar el desempeño y los logros de manera imparcial y precisa, que es fundamental. Acá no hay cabida para la subjetividad solamente, ¿verdad? La subjetividad es importante, lógicamente, pero cuando necesitamos evaluar, cuando necesitamos construirnos una idea objetiva, concreta de si está funcionando o no nuestro proyecto, o lo hicimos bien o lo hicimos mal, necesitamos medios de verificación que sean imparciales y precisas. También son críticos para la elaboración de informes y la comunicación de los resultados a las partes interesadas y a quienes financian o supervisan el proyecto. Y ahora finalmente vamos a hablar brevemente de los supuestos. Los supuestos también están generalmente en la última columna de nuestra matriz del marco lógico. Y bueno, son condiciones que creemos que se deberían dar para que el proyecto se desarrolle normalmente, digamos. Entonces, estos supuestos son las condiciones
son los factores o variables que se asumen como verdaderos o ciertos, pero que no están completamente bajo nuestro control y que pueden afectar lógicamente tanto la planificación como la ejecución del proyecto. Suelen ser eventos o circunstancias que se consideren necesarios para que el proyecto tenga éxito, pero que no se pueden garantizar. Influyen, lógicamente, influyen en la programación los costos y los resultados del proyecto. ¿Por qué son importantes los supuestos? Porque, por ejemplo, si vamos a realizar algún proyecto de construcción de carreteras, por poner un ejemplo, tenemos en cuenta, por ejemplo, el calendario de lluvias o fenómenos climatológicos que están previstos en un periodo determinado de tiempo, lo cual van a ralentizar, van a hacer más lentos los trabajos y el proceso de ejecución del proyecto. De ahí parte un poco el concepto de los supuestos. Algunos ejemplos, por ejemplo, como estábamos hablando, las condiciones climáticas que tienen que tenerse en cuenta si un proyecto de construcción, por ejemplo, como dijimos, al aire libre, depende del clima adecuado, se asume que como supuesto que las condiciones meteorológicas serán favorables durante ciertas etapas del proyecto. Ahora, si ocurre lo contrario, bueno, eso va a afectar lógicamente en el desarrollo del proyecto. La disponibilidad de recursos también. Se supone que en un proyecto, por ejemplo, de desarrollo de software, se asume que los programadores van a estar siempre disponibles cuando se necesiten, ¿verdad? Cuando se les necesite. Entonces, estos son supuestos. Aprobaciones regulatorias. Se pone como supuesto de que en algunos proyectos de construcción, etcétera, se van a obtener las aprobaciones en un plazo determinado, ¿verdad? Puede ocurrir lo contrario, pero se tiene como supuesto esos factores. En el suministro de materiales y equipos, si un proyecto depende de suministros, por ejemplo, se asume que estarán disponibles cuando se necesiten y así sucesivamente, ¿verdad? Otros ejemplos, la participación de las partes interesadas. Se asume que las partes interesadas, por ejemplo, clientes, patrocinadores, usuarios finales, van a estar disponibles para proporcionar comentarios, realizar pruebas o participar en el proceso de toma de decisiones. También los supuestos de las circunstancias económicas. ¿Por qué? Porque algunos proyectos pueden asumir que las condiciones económicas no van a variar, que van a ser estables, que las tasas de cambio van a ser estables, duraderas, etcétera. Eh, pero si es que esos factores se movilizan, quizás puedan haber dificultades para la ejecución del proyecto. También el supuesto de tecnologías y capacidades técnicas, cuando existen proyectos que dependen de tecnologías o capacidades técnicas avanzadas, se pueden asumir que estas estarán disponibles y funcionarán según lo previsto. La importancia de los supuestos radica principalmente en que ayudan a los equipos de proyecto y a las partes interesadas a comprender los riesgos potenciales y a estar preparados para abordar cambios inesperados que puedan surgir durante la ejecución del proyecto. Entonces, de ahí radica la importancia de elaborar buenos supuestos, de adelantarse a los hechos y que eventualmente, si se requiera, se pueda realizar algún plan de gestión de riesgos que nosotros visibilizamos que se van a presentar en el futuro. Muy bien, por aquí les dejo, muchísimas gracias y siempre alentándoles a que completen los ejercicios, realicen las tareas, hagan las lecturas y por supuesto acompañen con un análisis crítico estos temas que se desarrollan en el curso. Que estén muy bien, mucha fuerza, éxitos y ya falta poco para la conclusión del curso, así que mucho ánimo y mucha fuerza.